Muchas gracias. Bueno, pues primero, de verdad, agradecer esta invitación. Para mí es importante poder reflexionar sobre la realidad eh, y más eh, sobre los institutos políticos. Sucede que dentro de las encuestas, ¿no?, de aceptación de confianza, pues los partidos políticos aparecen dentro de las instituciones menos aceptadas o que generan menos confianza. De hecho, están al lado de la policía, ¿no?, con un 5. Están, digamos, si fuera un examen, están reprobados. Pero la pregunta que yo siempre hago y que no puede nadie contestar es, ¿qué hacemos para sustituirlos? ¿Cuál sería la figura que podría sustituirlos? Y ahí es donde todos rebotan con pared, ¿no? Es decir, lo que quiero decir es que es un elemento sustancial del Estado para poder garantizar su democracia. Mientras nosotros no encontremos otro tipo de organización que la sustituya, tendremos que convivir, querramos o no, con los partidos políticos. De esta forma, lo que nos debe de preocupar entonces no es probablemente estar pensando en cómo sustituirlos, sino cómo mejorarlos. Y para eso vamos a partir de algunos conceptos teóricos que quiero advertir esto. Miren, cuando nosotros estudiamos Derecho, normalmente pensamos que existe una separación entre la teoría y la práctica. Pero cuando nosotros estudiamos ciencia política, nos damos cuenta que lo que ellos llaman teoría, más bien es la sistematización de lo que observan los politólogos, es decir, las clasificaciones, inclusive las que vamos a ver acá, surgen de observar a partidos políticos, no son una, digamos, una creación mental únicamente de carácter abstracto y que trata de reunir ciertas características para poderlos comprender, ¿no? La naturaleza entre el derecho y la ciencia política tiene que ver, desde mi punto de vista, con el análisis de la realidad. En uno es demasiado abstracto, demasiado superficial, con el problema de la generalidad de la ley, ¿no? Es decir, las leyes que tienen que ser generales, pues obligan a la abstracción. Mientras que la política es un acontecimiento real que sucede a partir de actores que yo digo tienen nombre y apellido. Y entonces no tenemos por qué irnos a pensar que esa que llaman teoría de los partidos es lo que sucede en el derecho. Entonces, en primer lugar, bueno, preparé una pequeña presentación que más bien es como una guía. Vamos a tratar de analizar la palabra origen de los partidos. Miren, con Maurice Duverger existen 3 acepciones de lo que significa la palabra origen tratándose de los partidos políticos. ¿Pueden ver la pantalla? Ya la vemos perfecto, maestro. Muy bien. Entonces, la primera parte que nosotros tenemos que analizar cuando querramos pensar en los partidos políticos es en la palabra origen. Yo les decía que esta palabra tiene 3 acepciones. La primera que tiene que ver con un origen histórico, después algo que se denomina la teoría del origen y los tipos de origen. El origen histórico lo vamos a encontrar en 2 autores, uno que es Maurice Duverger, que es como el clásico de los partidos políticos, y digamos alguien que 30 años después va a dedicar gran parte de su obra a tratar de explicar que la postura de Duverger ya está superada, que es Giovanni Sartori, ¿no? Ambos se llaman partidos y sistemas de partidos, el de Sartori y los partidos políticos de Duverger. Duverger dice que los partidos políticos nacen de la acción parlamentaria. Es decir, nosotros concebimos hoy a los partidos políticos dentro de la acción electoral, pero no fue así. Sucede que él plantea que los partidos políticos surgieron en una etapa que se denomina sociedades tradicionales. ¿Cuáles son las sociedades tradicionales? Pues son aquellas en donde una élite es la que dirige a toda la sociedad, y esta élite pues se confundía entre iglesia, nobleza, digamos, personas con un poder económico muy fuerte. Esas eran las sociedades tradicionales. ¿Por qué? Porque era muy difícil que algo se moviera. Por eso se llaman tradicionales. Normalmente cuando nosotros pensamos en algo tradicional es porque pensamos que es muy difícil que algo pueda cambiar. Entonces, lo que importaba en esta etapa, que podríamos ubicarlas entre poco antes de las revoluciones modernas y el siglo XIX, lo que sucedía en materia de representación es que a las élites no le importaba, digamos, pelearse para tener un representante, sino lo que les importaba era conseguir o convencer a alguien que fuera a defender los intereses de la élite. Así, si nosotros pensamos en nuestro municipio,
pues no tendríamos que pelearnos porque todos, nuestra élite, pues, estaba definida en los intereses que tienen que irse a defender en el Parlamento. Sin embargo, dice Duverger, pues lo que va a suceder es que alrededor de los proyectos de cada élite sí va a haber diferencias. Y es en el Parlamento donde se va a partir esa gran élite, que por eso se llama partidos, se van a partir, se van a dividir en términos de los proyectos políticos que se van a dar lugar. Y aunque parezca ilógico que las élites, por la cuestión regional, tuvieran que diferenciarse, en México tenemos un claro ejemplo, la Constitución de 1824. La discusión de si Estado central o Estado federal tenía que ver con las élites. Si nosotros pensamos o tomamos de ejemplo la élite o la población en Yucatán y la población en Puebla, pues está claro quién iba a querer qué tipo de Estado. ¿Por qué? Pues por la dispersión del poder. Puebla, por supuesto que siempre quiso ser centralista. ¿Por qué? Pues porque estaba a unas horas de la Ciudad de México y la toma de decisiones iba a ser muy fácil para ellos acceder, influir en esas tomas de decisiones que eran importantes. En cambio, los de Yucatán, que tendrían que viajar, yo no sé si días o semanas, preferían tener un Estado descentralizado para que ellos pudieran organizarse y llevar a cabo todas sus acciones bajo el dominio de su propia élite y no tener que esperar a que alguien desde el centro les informara cómo hacer las cosas. Entonces, como nosotros podemos ver en este ejemplo, las élites se dividen porque los proyectos nacionales obligaron. ¿Cómo es que pasan en esta parte? ¿Cómo es que los partidos políticos transitan de la acción parlamentaria a la acción electoral por la reelección? Nosotros debemos de recordar, bueno, ahora que está de moda esto de la reelección, debemos de recordar que en estos modelos tradicionales, pues la reelección era algo normal, era algo lógico, y lo que tendría que ser los representantes es continuar en su encargo y nombrar algo que se va a llamar un comité electoral. Este comité electoral iba a ser, digamos, la campaña a nombre del representante para que fuera reelecto. Este comité, nos explica Maurice Duverger, es la semilla de lo que poco después serían los partidos políticos. ¿Por qué? Porque entonces los comités de los líderes que se identificaban alrededor del Parlamento se iban a empezar a unir para formar una organización más grande y defender entonces un proyecto político. Y así es como iniciaría entonces el tránsito de la acción parlamentaria a la acción electoral. Para Giovanni Sartori, los partidos políticos van a partir de una lucha, digamos, un poco soterrada en contra del poder. ¿Por qué? Porque si pensamos en las etapas antes de las revoluciones modernas, pues no había una libertad de expresión, aunque se dijera. Entonces, estas organizaciones que estaban tratando de ir en contra de este poder, pues iban a ser organizaciones que tendrían que guardar mucha distancia de aparecer. Es decir, iban a ser organizaciones que no podrían mostrarse públicamente, pero que iban a tratar de incitar a las personas, o sea, iban a tener que ser de una acción clandestina. Eso es lo que iba a tener que hacer. Cuando se transita a las reformas, a las concepciones modernas, pues por supuesto los partidos políticos van a salir y van a poderse hacer públicos. Giovanni Sartori dice que en esta etapa donde estaba el poder absoluto, pues van a surgir las facciones. La palabra facción surge de parte de los reyes para señalar a las personas que estaban en contra del rey. Es decir, si alguien de nosotros nos dice, eres un faccioso, pues nunca hay que agradecer eso, ¿no? Porque la palabra facción siempre tuvo un contenido muy negativo. ¿Cómo pasan estas facciones a ser partido político? Pues Sartori nos explica que hay un tránsito pasando de facciones a clubes y de clubes a partidos políticos. Es decir, los clubes adoptan ese nombre porque en realidad las personas se reunían en clubes, posteriormente serían en restaurantes, en lugares más públicos, y posteriormente se reunirían grupos más amplios para conformar el partido político. Acá es muy importante vincular estos dos tipos de origen con algo que ustedes, el PRI, siente mucho orgullo, que es el concepto de organización.
Samuel Huntington, en su obra El orden político de las sociedades en cambio, nos dice que en la actualidad no puede existir un partido político si no tiene organización. En estas dos partes, como ustedes pueden ver, cualquiera de las teorías que nosotros adoptemos de dónde vienen los partidos, el elemento cohesionador o diferenciador entre una etapa y la otra es la organización. Como pueden ver, esta concepción, esta palabra organización, sigue teniendo vigencia hasta hoy. Vamos a pasar ahora a la acepción de origen cuando nosotros hablamos de la teoría del origen. ¿Qué nos dice la teoría del origen? Bueno, también es expuesta por Maurice Duverger, y él dice, en pocas palabras, que si tú quieres conocer un partido, debes de conocer su origen. Cuando nosotros volteamos a ver cualquier partido, nosotros podemos explicarnos por qué actúa de determinada forma si es que conocemos el origen. Por ejemplo, el PRD. El PRD es muy fácil de explicar sus convulsiones, sus luchas internas, cuando pensamos que el PRD surgió de 5 partidos. Es decir, lo que hoy conocemos como uno solo fue la suma de 5 partidos alrededor de un liderazgo, que era Cuauhtémoc Cárdenas. Uno de ellos, el Partido Comunista, presta el registro para no tener que solicitarlo, y los demás se adhieren. Lo que hoy nosotros conocemos como corrientes o coloquialmente las tribus del PRD no son otra cosa más que los propios partidos que se integraron al interior del PRD. Creo que cuando nosotros escuchamos esta historia, pues comprendemos por qué son tan convulsionados, por qué son tan combativos al interior de su partido y por qué se respetan. Al interior de los estatutos del PRD inclusive existe un capítulo que se llama así, las corrientes de opinión del partido. Así se llama uno de los capítulos intermedios. Así, por ejemplo, ustedes deberían de reflexionar alrededor de los demás partidos. Por ejemplo, ustedes deben de saber que el PAN se fundó con una reunión de 12 personas y que de esas, 10 eran abogados. ¿Eso les dice algo para poder comprender el PAN? Pues claro, por eso el PAN es un partido muy esquemático, demasiado abstracto y probablemente con muchos ideales, porque ese es el derecho. El derecho, cuando piensa en la justicia, no solamente piensa en la justicia, piensa en la democracia, piensa en la equidad, piensa en la igualdad, o sea, piensa en muchos valores. Entonces, no es extraño que el PAN tenga ese comportamiento cuando en 1939, que no era la misma sociedad, ni mucho menos el mismo tipo de abogados que hoy sufrimos, hayan fundado un partido de esa naturaleza, ¿no? Y si ustedes observan, el carácter que varios autores le señalan, le adjudican como un partido confesional. ¿Qué significa un partido confesional? Es un partido cerrado. ¿Sí? De verdad, un partido de 12, a partir de 12, el Partido Revolución Institucional, pues todos ustedes conocen su historia. El problema está, y dice Duverger, es que tratan de no observar su origen, y es cuando se transforman en algo que ya no era. El propio PAN, que fue lo que optó, pues el PAN, de ser un partido más o menos cerrado, por cuestiones electorales quiso abrirse, y ahora tenemos un partido que en términos de operación política trata de asemejarse al PRI, pero que desvirtúa, se vio obligado a desvirtuarse. ¿Por qué? Por algo que se llama el principio de universalidad. ¿Qué es el principio de universalidad? Pues es la necesidad que tiene un partido político de llegar a un universo más amplio de electores para tener mayor número de votos. Y eso tiene que ver con la naturaleza, ahorita lo vamos a ver, con la naturaleza de la estructura del partido político. Entonces, pues yo les preguntaría, cuando hacía su campaña el presidente Peña Nieto y decía, el nuevo el PRI, no, yo creo que él debió de haber dicho, recuperemos el PRI. Y me parece que podría haber tenido mejores resultados, inclusive en su propio gobierno. Pero bueno, ustedes son priistas, saben más que yo de eso, lo deberán de reflexionar ustedes mismos. Yo nada más omito mi opinión. Bueno, y la tercera acepción de tipos de origen tiene que ver con esta clasificación de origen interno y origen externo. También está propuesta por Duverger.
El origen interno significa que un grupo de personas decide constituir un partido político. Supongamos que hoy conozco a 10 personas, bueno, no quiero ser el pan, que conozco a 100 personas y decidimos conformar un partido político. Y ese es nuestro único objetivo. El objetivo de estas 101 personas es la constitución de un partido político. Cuando nosotros estamos hablando del origen externo del partido político, estamos hablando de que existe una organización que de pronto decide participar de la política y crea un brazo político, es decir, un partido, para participar en la contienda electoral. Dice Sartori, el tipo de origen interno es el más legítimo. ¿Por qué? Porque el origen externo va a provocar que el partido esté subsumido a la organización que dio lugar a ese partido. Ahí seguro están pensando en un partido, ¿o no? ¿No? Nadie tiene presente un partido acá en México que haya pasado eso. Pues claro, todos estamos pensando en el PANAL, ¿verdad? El PANAL, digamos, Partido Nueva Alianza, lo que hace es quedar subsumido, queda por abajo del interés del sindicato. Por eso viene una reforma, después de, digamos, de Abogado el Niño, viene PANAL nace en 2003, con 2007 viene una reforma constitucional donde dice que se prohíbe la intromisión de gremios y de cualquier otra asociación que no tenga como finalidad la creación de un partido político. Es decir, la Constitución prohíbe el origen externo porque sabe que hace daño. Sabe que el partido político va a tener un interés muy particular y nosotros, por definición, entendemos que los partidos políticos son entidades de interés público. Entonces, no podemos permitir, según nuestros constituyentes, que venga un grupo y a través del partido político quiera adueñarse de la política nacional. Por eso, en el artículo 41, en la fracción 1, ahí van a ver un párrafo muy amplio, dice, se prohíbe la participación, tarará, aunque hoy tenemos muchas dudas, creo yo, en relación con las resoluciones de los partidos que recién obtuvieron su registro, ¿no? En la sesión del 4 de septiembre de este año. Muy bien. Ahora, vamos a ver cómo se clasifican los partidos políticos para irnos ya metiendo a cosas un poco más concretas. Los partidos políticos, yo encuentro dos clasificaciones muy interesantes. La primera es la de Max Weber, que nos dice que los partidos políticos pueden ser tradicionales, carismáticos y racional legales. Esta clasificación casi no ha sido conocida y no ha sido explorada, al menos para el caso de México. Los partidos tradicionales son estos institutos políticos que surgen y se definen a partir de prácticas muy añejas, que nadie sabe quién impulsó ni cómo las establecieron, pero que las siguen cumpliendo, ¿no? Que su fortaleza consiste, de acuerdo a lo que vimos, en su origen, en mantenerse. Los partidos carismáticos son aquellos partidos que se orientan por la figura del líder. ¿Qué es un líder? Pues es una persona que es aceptada por la sociedad, por sus, digamos, por sus seguidores, porque es la persona que plantea el proyecto político correcto. A eso se refiere el carisma. Es decir, pueden sí caber estas cosas que nosotros pensamos acerca de la, ¿cómo decirlo?, como de la aceptación natural de una persona por ciertas características físicas o de ánimo, de actitud, ¿no? Es decir, cuando vemos una persona que es muy amable, muy agradable, pues mira, es carismático, ¿no? No, aquí el carisma tiene que ver con la idea de liderazgo, sobre todo de aceptación y de legitimidad de parte de las decisiones que se están tomando del líder. Y por último, la clasificación de racional legal. La clasificación racional legal nos dice que son los partidos que se conducen a partir de normas internas. Esos son los partidos racional legales.
Esta clasificación, digamos, es una adaptación que hace Weber acerca de la forma en que se legitima el poder históricamente. O sea, él piensa que existía una legitimación de poder a través de la legitimación, ¿no? Y ahí tenemos a los reyes, ¿no? Nadie sabe quién dijo que Roma era la que tenía que aceptar a los reyes, pero todos lo seguían. Después vinieron los líderes carismáticos, donde se llegaba a gobernar porque la gente aceptaba la legitimidad del líder por el carisma, por la razón de sus propuestas, de la dirección que daba la sociedad, y posteriormente con el Estado moderno, pues va a surgir la forma de justificar el poder a partir de procesos electorales que se rigen bajo el principio de legitimidad. Entonces, lo que hace Weber es pasar la clasificación de poder a la clasificación de partidos políticos. Pero vean qué importante es que haya pensado en la clasificación de poder y la clasificación de partidos. ¿Por qué? Porque él dice que el único objetivo de los partidos políticos es buscar el poder. De hecho, la forma en que se expresaban del PRI, de que era una maquinaria de hacer votos, pues Max Weber ya lo decía en 1920 en su obra Economía y Sociedad. Desde ahí surgía esta parte. ¿Qué es lo que significa esta expresión de la maquinaria de hacer votos en Weber? Pues implica el pragmatismo de los partidos políticos. Es decir, lo que le va a importar, porque él parte de esta idea, que lo que le va a importar al partido es la obtención del poder para formular un proyecto político propio. Y una vez que se pueda estar en el poder, materializar. ¿De acuerdo? No por nada, por ejemplo, cuando viene una elección de ejecutivo, el primer año de la legislatura entrante es cuando se hacen más reformas constitucionales. ¿Por qué? Pues porque lo que trata de hacer el Ejecutivo es promover el proyecto político que él ofertó a la sociedad, y la forma de cumplirlo pues es a través de las reformas constitucionales, porque tratan de modificar de alguna o demostrar que ellos sí están implementando un nuevo paradigma, una nueva forma de hacer la política. Y esto, pues no nada más es en México, esto sucede, es como una práctica en Latinoamérica, donde la Constitución, el primer año, aparece como un documento programático, ¿no? Es decir, donde se va a poner un plan de gobierno. Muy bien, continuamos. La siguiente clasificación que tenemos de los partidos políticos es la que nos brinda Maurice Duverger. Maurice Duverger va a dividir a los partidos en cuadros y masas. Esta clasificación ya aparecía en Max Weber. O sea, cuando nosotros leemos a Max Weber, él ya hacía esta diferencia. Pero lo que no hace Max Weber, pero sí hizo Maurice Duverger, fue darnos las características para poderlo diferenciar, para poder diferenciar cada uno de estos partidos. Entonces, vamos a clasificarlo a partir de cuatro elementos que yo ubico en Maurice Duverger, porque les digo, bueno, es que la forma en que se hace la ciencia política, que se redacta, no es como nosotros encontramos tradicionalmente una lectura de derecho, donde dicen, derecho público es esto, derecho privado es esto. No, en la ciencia política existe mucha descripción. Muy bien. La primera forma de diferenciar a un partido de cuadros y de masas es a partir de sus integrantes. ¿Quiénes son los integrantes del partido de cuadros? Van a ser notables sociales, es decir, personas con mucho prestigio social, reconocimiento por su trabajo, por su solvencia moral, etc. También van a estar incluidos ahí los grandes financieros, es decir, las personas del capital. Y por último, vamos a encontrar a los técnicos electorales. Esos son las personas que van a integrar el partido de cuadros. Como nosotros podemos ver, es una pequeña élite, está identificada con la persona que tiene una figura social, una persona que tiene los recursos y un técnico que se va a dedicar a operar, ¿verdad? Estos son los integrantes del partido de cuadros. Cuando nosotros estamos hablando del partido de masas, no pensamos que existan notables, ni grandes financieros, ni grandes técnicos. Los integrantes de los partidos de masas son
todos. A mí no me importa afiliar a alguien que no tenga un solo peso a afiliar a un gran empresario. A mí no me importa afiliar a un señor que es muy reconocido porque socialmente tiene una gran solvencia, a mi vecino, que es únicamente mi vecino, que tiene un trabajo muy honesto, pero nadie lo reconoce. Entonces, los partidos de masas lo que tratan de hacer es de abrir el campo, de abrir la participación de la sociedad. Y ahí es donde va a surgir este principio que les hablaba del principio de universalidad, aunque en un principio los partidos de masas fueron identificados con grupos que social y económicamente estaban limitados. ¿Quiénes? Los partidos agraristas y los partidos laboralistas, ¿no? Dependiendo de la zona, pero esos eran los tipos de partidos que primero surgieron y alguien los denominará partido de clases, ¿no? Porque en este momento todavía había una discusión entre las libertades amplias de participación y se podía diferenciar así. Los tipos de actividad. Los partidos políticos son de cuadros porque solamente desarrollan actividad en tiempos electorales. No les preocupa hacer una propaganda constantemente, no les preocupa proponer planes, medidas sociales. ¿Por qué? Pues porque ellos tienen respeto a la vida. O sea, no les importa más que mantener el estatus que sus integrantes tienen. Mientras que cuando nosotros estamos hablando de los partidos de masas, estamos hablando de una actividad permanente. ¿Por qué? Porque su origen tiene que ver con sectores amplios de la sociedad que normalmente requieren el respaldo, y escúchenme bien, requieren el respaldo de un instituto político para que sus luchas, para que sus demandas sean escuchadas. Los grupos sociales no pueden defenderse por sí mismos, necesitan hacer muchas alianzas con muchas personas, y entre ellas, por ejemplo, están los partidos políticos. Así que la actividad de propaganda, de planes, de diseños institucionales, de desarrollo organizacional, de estrategias, de análisis de elecciones pasadas, todo esto es algo normal dentro de un partido de masas, porque en el partido de masas, como tú tienes el problema de la cantidad de las personas, el principio de organización se vuelve más que fundamental, se vuelve necesario, se vuelve esencial para ese tipo de partidos. Entonces, la actividad se vuelve permanente. A manera de concretar, tipo de actividad, partido de cuadros, elecciones. Tipo de actividad, partido de masas, permanente. Y esto es resultado del siguiente punto, de la financiación. Los partidos de cuadros, ¿cómo se financian? Pues obtienen sus recursos a partir de los financieros, de los grandes financieros. Pero los financieros van a invertir en una estructura permanente que no les va a producir nada en términos de ingresos, ¿no? Ellos lo que van a hacer es dar sus, y escuchen esta palabra, aportaciones en tiempos electorales. Es cuando ellos creen, los financieros, que es el momento de invertir en la política, y es cuando entonces entregan sus aportaciones al partido político. Y entonces, si no hay dinero, ¿cómo me pides tener una actividad permanente? Solamente va a haber actividad cuando hay dinero. La financiación, entonces, para el partido de masas se vuelve permanente a través de las cuotas. ¿Sí? Ahí hay una diferencia. Las palabritas hacen diferencia. Mientras que en los partidos de cuadro nosotros estamos hablando de aportaciones, en los partidos de masas estamos hablando de cuotas. ¿Cuál es la diferencia? Una, la aportación normalmente es única. Dos, no te pongo un monto mínimo de la aportación. Pero recuerden que en estos partidos, pues digamos, el estatus de las personas se vuelve importante y suponemos que todos los que se dicen grandes financieros, pues aportarán una cantidad importante. Cuando nosotros estamos hablando de la cuota, estamos hablando de dos características. Una, que es permanente, es continua y está programada dentro de una temporalidad. Es decir, puede ser en un mes, puede ser en 2 meses, puede ser semanal. Y son cantidades
pequeñas. ¿Por qué? Es porque si pensamos en el origen de los partidos y de los partidos de clase, pues lógicamente que un obrero no va a tener ni siquiera 20 pesos para dar, probablemente pueda dar 1 peso a la semana y eso será bueno, porque el partido no se fía de uno, sino se fía de muchos, de miles. Entonces, la financiación adquiere una connotación muy importante. ¿Cuál es? Que se vuelve un elemento cohesionador del partido. Imaginemos finales del 1800, principios del 1900. Pues no había transferencias, no había tarjeta electrónica, no había nada de lo que conocemos. El trabajador o el afiliado tendría que ir necesariamente a entregar su cuota. ¿Qué es lo que iba a pasar cuando estaba entregando su cuota? Le daban su recibo. Oye, ¿qué estamos haciendo por la lucha de las mujeres? ¿Qué pasó con el problema de Juanito? ¿Cuándo me van a convocar para propaganda? ¿Cuándo voy a distribuir la propaganda? ¿Cuál va a ser el lema para la próxima elección? Etcétera. Es decir, lo que va a provocar la financiación dentro de los partidos de masas es un elemento cohesionador. Hoy, lamentablemente, bueno, la situación económica pues provoca que no se pueda, digamos, dar pues cuotas que uno quisiera cumplir, pero creo que los que puedan aportar van a tener esta necesidad de enterarse en qué se está gastando el dinero del partido. Y eso va a provocar un compromiso entre el partido y la sociedad. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que cuando llega el financiamiento público, pues los aportantes se alejan. Es decir, ¿cuál es la justificación que hoy tiene un partido político frente a un militante para decir, oye, dame tus 5 pesos mensuales? El que aporte va a decir, ¿para qué quieres 5 pesos si recibes 1,000,000,000 de pesos al año? O sea, no me vengas a quitar lo poco que tengo. Entonces, vean cómo el financiamiento público, algunos autores, inclusive pensadores y los periodistas, vieron como algo perverso en contra de los partidos políticos, porque rompieron la vinculación natural que provocaba la financiación. ¿De acuerdo? Bueno, y por último, la forma en que nosotros vamos a diferenciar a los partidos de cuadros y masas es a partir de la articulación. ¿Qué significa la articulación? La articulación se entiende como la forma en que se organizan hacia su interior los partidos políticos. Y esto tiene que ver con dos aspectos. Uno, con la forma en que se coordinan, perdón, se me fue la palabra, en que se coordinan los diferentes órganos del partido político, sin importar si son del mismo nivel o si son de diferente nivel. Por ejemplo, ustedes, bueno, todos los partidos tienen un órgano nacional, un órgano estatal, uno distrital, uno municipal y uno seccional, ¿verdad? Bueno, nosotros pensaremos que hay una articulación débil cuando dentro del organigrama del partido político se dibuje, se establezca muy bien las formas en que se van a coordinar los diferentes niveles de los órganos. Es decir, ustedes pueden pensar, oye, ¿qué tiene que ser el órgano nacional con el seccional? Bueno, con el seccional 2524 a lo mejor nada, pero con todos los seccionales, pues por supuesto que tiene que ver, porque de ahí es donde van a conseguir los militantes y por tanto los votos, ¿verdad? Entonces, hablaremos de bueno, ese es un aspecto, la coordinación entre diferentes órganos al interior del partido. Y la otra es el establecimiento de reglas muy claras, donde se van a definir derechos y obligaciones de los militantes, derechos y obligaciones de los dirigentes, procedimientos donde se van a elegir dirigentes, donde se van a elegir candidatos, en fin, una norma muy, muy clara. Esos son los dos conceptos que abarca la articulación. De acuerdo con Duverger, existe entonces una articulación débil y una articulación fuerte. Por lógica, digamos, la articulación débil va a corresponder a los cuadros. ¿Por qué? Porque los notables no requieren gran organización. Ellos platican y toman sus decisiones entre ellos mismos. Su actividad no es permanente. Su financiación no permite órganos que estén funcionando permanentemente. Y no tienen esta necesidad de vincularse porque tienen que esperar la elección. Mientras que en el partido de masas, la articulación tiene que ser muy, muy fuerte. ¿Por qué? Porque yo, como les decía hace rato, o sea, no me importa tener notables, a mí me importa la cantidad de militantes, porque eso es lo que me va a dar fuerza.
Por tanto, necesito una articulación muy fuerte que diga cómo nos vamos a organizar entre todos y que todos sepamos dónde está la regla que me va a decir cómo cumplir con mis derechos y mis obligaciones. Porque somos todos, no son unos pocos, son todos. ¿Cómo voy a desarrollar mi actividad permanente si la articulación no me dice a qué me voy a dedicar? Yo, militante que vivo acá en Puebla. Y si no me dices que los estados o las ciudades urbanas se van a dedicar a conseguir militantes y los que están en las zonas urbanas se van a dedicar a hacer propaganda, si no me lo dices nadie, ni los que estemos en urbano, ni los que estamos en rural, vamos a saber qué es lo que tenemos que hacer. Y entonces, ¿cómo justificaríamos una actividad permanente? Y luego, ¿cómo justificaríamos el que estemos cobrando las cuotas si el partido no hace nada y solamente lo hace en tiempos de elecciones? Entonces, la articulación fuerte se identifica con los partidos de masas, ¿de acuerdo? Como ustedes pueden ver, el concepto de organización es transversal a estos 4 elementos de características que tenemos de los partidos. Muy bien, pues hasta acá el esquema, digamos, abstracto de los partidos políticos. Yo les pregunto, ¿qué tipo de partido es el PRI? ¿Qué tipo de partido les gustaría que fuera el PRI? ¿Qué tipo de origen creen que tiene el PRI? ¿En dónde se originó el PRI? ¿En la acción política o en la acción parlamentaria? Y más allá de su origen, hoy, ¿qué están haciendo? En la introducción, el abogado Miguel Ángel Ordóñez decía, bueno, es que si él me puso a leer estatutos de otros partidos. Claro, si ustedes no conocen otro partido, no conocen a su partido. Giovanni Sartori, defendiendo el método comparado, dice, si tú no conoces tu país, si solo conoces tu país, no conoces tu país. Yo lo adapto a esta plática de partidos políticos. Si ustedes solo conocen su partido, no lo conocen, porque no tienen forma de poder contrastar la forma en que funcionan los diferentes partidos políticos. Entonces, yo lo que les quiero proponer es esto. Vamos a tomar este ejercicio, ahorita me acordó el abogado, este ejercicio que hacíamos en relación con los procesos de afiliación, para saber la verdad verdadera, ¿no?, acerca de la naturaleza y de la clasificación de los partidos políticos. Miren ustedes, les voy a platicar, porque acá lamentablemente no puede haber un diálogo y lo entiendo. Así la tecnología, yo estoy en contra de esto, porque creo que es mejor cuando dialogamos, pero a ver, pensemos en el PAN. El PAN tiene un proceso tiene 2 clasificaciones de integrantes del partido político. Tienen un simpatizante, que es una persona que llega, se inscribe, toma un curso, lo tiene que aprobar, y una vez aprobado, pues forma parte del partido. Pero no puede formar parte de las decisiones del partido político. Tiene que esperarse 6 meses a que alguien que es un miembro activo lo recomiende para que entonces, a partir de una evaluación, pueda decidirse su ingreso como miembro activo y entonces formar parte de las decisiones importantes del partido. Esto creo que nos dice qué tipo de partido es, aunque se esté desvirtuando, ¿no? Aunque se esté desvirtuando, pues sigue guardando todavía un gran sabor a partido de cuadros. Porque hay un filtro muy grande que no permite que todos entremos en PAN. Ni Dios lo quiera, ¿no? Perdón, eso. Pero si nosotros queremos ingresar al PRI, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que ir a mi oficina, de acuerdo a mi domicilio, me tengo que identificar, lleno el formato, e inmediatamente quedo afiliado. Pero les voy a poner 2 casos, que a mí siempre me llamó la atención muchísimo. El caso del PT. El caso del PT dice, bueno, pues llegas, casi copió el del PRI, ¿verdad? Llegas al domicilio de la oficina del partido, de acuerdo a tu domicilio, llenas tus papeles y te dan una ficha de ingreso. ¿Qué es lo que sucede? Que tu solicitud va a ser analizada por una comisión. Y esa comisión puede decidir si afiliarte o no afiliarte.
Pregunta, todos pensamos en el PT como el Partido del Trabajo y casi el representante del partido de masas. Pero si ustedes observan, es un partido que en el fondo, al menos para la afiliación, se comporta como un partido de cuadros. Pues por supuesto, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, me voy al verde ecologista. El verde ecologista sigue el mismo proceso que el del PAN, pero en vez de tenerte esperando 6 meses, te pide 2 años. Vaya, esos sí son cuadros bien cuadrados, ¿no? O sea, ahí no entra nadie. O sea, está bien cercado. ¿Cuál es el futuro o qué es lo que quieren estos partidos políticos? A partir del 2000, finales del 1990, principios del 2000, se puso de moda una clasificación de partidos que se denomina partido cártel. ¿Cuál es este partido cártel? Es un partido que no quiere ampliar ni su base de afiliados, ni su base de votos, amplía así su vinculación con políticos y lo que le importa es obtener un cierto número de representantes en cargos de representación popular para mantener la fuerza, en el caso de México, para mantener la fuerza y los montos del financiamiento público. Estos partidos cártel, entonces, son como partidos que, por su propia naturaleza, van a tratar de no abrirse, de mantenerse en una posición y de no meterse en muchos problemas porque van a perder el registro. Se mantienen. La palabra cártel viene del ambiente empresarial. O sea, no crean que es cártel de estos que conocemos de Sinaloa, pues como ese. No, la palabra cártel viene de una concepción de empresarios donde ellos consideran que la unión de varias fuerzas externas forma el cártel, digamos, pues de vinculaciones de negocios con una empresa. De ahí viene la palabrita. No piensen que es otra cosa. Entonces, si nosotros pensamos o agregamos esta clasificación de partido de cuadros y masas, podemos ver que la esencia de los partidos políticos cada vez se está desdibujando más. ¿Cuál debería ser la labor fundamental de los partidos políticos? Pues si nosotros pensamos que hoy todos necesitamos muchos votos para ganar, pues convertirnos en un partido de masas. Pero la realidad es que ya les puse 2 ejemplos, bueno, a lo mejor hasta 4 ejemplos, de cómo se están distorsionando las naturalezas, no solamente de los partidos políticos, sino del discurso de los partidos políticos. Es decir, se dicen una cosa, pero sus reglas los hacen comportarse de otra. Y es donde están entrando un laberinto, donde yo dudo mucho que puedan tener una salida. ¿Qué es lo que yo puedo pensar a partir de esto? Y me regreso a Max Weber. Si nosotros pensamos en esta clasificación, yo, desde mi particular punto de vista, les diría, los partidos tradicionales o dentro del partido tradicional, encontramos al Verde y al PAN. ¿Por qué? Porque querramos o no, ellos se manejan por cuestiones que no están escritas, que se han tratado de mantener en pequeños grupos, pero que eso está provocando un conflicto contra aquellos que quieren darle un sentido más legal al partido político. Pero ese sentido legal va en contra de la tradición de pues, los valores, ¿no? La inspiración esta que tienen ellos axiológica, claro que está provocando lo que, digamos, lo que estamos viendo, que el partido se empieza a desmoronar. Los partidos racionales legales, ahí yo ubico al PRI. ¿Por qué al PRI? Me van a decir, oye, es que nosotros tenemos muchas tradiciones políticas. Claro, pero han tenido la sabiduría de ingresar las tradiciones a los estatutos. Es decir, cuando se formó la parte más fuerte del PRI dentro de lo que se conoce en la literatura como el priato, este principio de que gobernador no pone gobernador, pues no tenía que ver con un sentido democrático, sino tenía que ver con un sentido de que el presidente era el que ponía a los gobernadores. Y eso quedó establecido en los estatutos. Bueno, poco a poco los han ido democratizando, pero en los 40, 50, pues las reglas eran muy claras, ¿no? Te ibas a un consejo nacional y ahí es donde se seleccionaba. Y había un candidato de unidad. Después ya se aterrizaba acá en los estados, y ya todos estábamos contentos y felices alrededor de una sola persona, ¿no? Entonces, el PRI, la fortaleza que ha tenido el PRI es de trasladar las reglas no escritas a los estatutos, y así es como ustedes deben interpretar sus estatutos.
Entonces lo pueden interpretar legalmente, pero también políticamente, porque existe una gran carga política y es algo que creo se ha perdido, digamos, el cuidado y eso ha hecho que el PRI entonces trate de volverse netamente racional legal y los procedimientos únicamente sean como estandarización de lo que deben de hacer. A mí me parece que es pues, una prevención que les digo porque yo estimo mucho al maestro Miguel Ángel Ordóñez y yo quisiera que su partido siempre sea triunfado. Además que me caen muy bien los priistas. Bueno, tengo muchos amigos priistas, ya lo saben, ¿no? Y los estimo mucho y pues yo quisiera que personas honestas llegaran al poder para cambiar esto. Y ahora, la clasificación de partidos carismáticos. ¿Quiénes son los partidos carismáticos? Normalmente vamos a identificar a la izquierda. Los partidos de izquierda normalmente vivan de carismas. Sí entiendo que puede existir una, digamos, una polarización de la derecha que lleve a la existencia de un carisma de izquierda. Pero en México, lo que nosotros hemos observado es que los líderes carismáticos se han movido hacia la izquierda. Les voy a poner este ejemplo. Cuando el candidato Cárdenas, el ingeniero Cárdenas, es candidato, pues la votación del PRD pues llegó cerca del 20 y tantos %, ¿verdad? Por allá del 2000. Viene la elección intermedia y se cayó. ¿Por qué? Pues porque no estaba el líder, no estaba en la boleta. Viene la elección del 2006, sale por primera vez el actual presidente y hasta arriba con su votación. Viene la intermedia y se vuelve a caer. Viene 2012, vuelve a subir. Viene la intermedia 2015, vuelve a caer. Llega 2018, sube mucho por muchas cosas y gana. ¿Cuál es? Y todos sabemos hoy cuál es la preocupación del juicio en contra de presidentes, pues que aparezca de alguna manera en el imaginario el líder. Si no aparece el líder, la votación en la Cámara de Diputados se va a ir hasta abajo y puede alcanzar lo que le llegó a pasar al PRD, que de un veintitantos % llegaba al 10, 11, no recuerdo qué elección llegó al 9%. Imagínense eso. Claro, eso lo están viendo desde el centro. Entonces, ¿qué es lo que debe de pensar o qué deben de pensar los partidos políticos? Su origen. De verdad, parece cantaleta. Pero si ustedes no, miren, dejen las lecturas románticas de que si alguien quería algo o que si alguien proponía otra cosa. No, a ver, vean cómo se originó. El PRI se originó desde el poder para controlar el poder. Les voy a hablar del PRI porque pues ustedes son priistas. Ustedes escúchenme porque soy alguien de afuera. No sé si me quieran hacer caso o no. Nada más vean que es alguien de afuera que ve y dice. Si el PRI fue creado así, tuvo su origen así, ¿dónde se perdió? ¿En dónde se perdió? Se pierde en el momento en que no saben valorar el ejercicio del poder. En ese momento se pierde. Y se pierde sobre todo cuando tratan de implementar medidas tradicionales que van en contra de lo racional legal que se sustentaba desde la parte originaria del partido. ¿Qué es lo que le está pasando al PAN? El PAN tiene un origen que tenía que ver con un principio de legalidad. Se acomodaron dentro de las tradiciones y ahora quieren transitar al racional legal cuando no les es posible por la carga tan importante que tienen de las tradiciones. Pero ellos dicen, yo quiero ser racional legal, ¿por qué? Porque me quiero convertir en un partido de cuadros, de masas. Quiero dejar de ser cuadros para convertirme en masas. Pues están desvirtuando toda la trayectoria y vean cómo están fallando como partido. Ya dejen el ejercicio de poder y todo lo que pueda ser criticable. ¿Por qué? Porque ahí sí yo entiendo que el partido pues debe ser respetuoso de quienes están en el poder, confían en sus candidatos porque confían en que cuando estando en el ejercicio del poder van a poderlo hacer, ¿no? Bien, comprometidos con la sociedad. Entonces, básicamente, yo lo que quería compartir, o la idea de pensar en esto, es que si ustedes pueden identificar el tipo de estructura que son, van a tener los resultados que ustedes están buscando. Pero a mí me da la impresión que las estructuras, llámense políticas, y las estructuras formales que están en los estatutos, no están funcionando.
Se los digo con todo respeto porque es lo que yo veo, ¿no? Y se los digo porque creo que es mi función. Bueno, no me invitaron para acá para enseñar lo de Duverger y Sartori, más bien creo que me invitaron para que ustedes reflexionen alrededor de lo que pudiera ser mejor para su partido. Yo soy un invitado, no tengo el café, pero siempre que estoy tomando un café con un amigo al que quiero que fortalezca su partido político. Y hoy en día lo que no se ve es el funcionamiento y la actividad permanente del partido. En este momento no recuerdo quién era el presidente del PRI cuando Puebla perdió la elección del 2010. No recuerdo. Alejandro Armenta. Alejandro Armenta. ¿Qué es lo que hace Alejandro Armenta el otro día, o sea, el lunes? Sale a decir, vamos a empezar a construir la elección del 2013, porque nos vamos a recuperar y que los lugares y que no sé qué. Claro, claro, esa era la propuesta, pero se quedó ahí como en el limbo. ¿Por qué? Porque a partir de eso se desaparece el PRI de la actividad cotidiana. Antes era común, yo me acuerdo, yo me acuerdo, y créanme que ya han pasado muchos años, cuando era chico, cerca de mi casa siempre pitaban bardas del PRI. Yo recuerdo un camellón que estaba muy a desnivel, entonces era una barda, yo creo que de ese tamaño. Hasta ese espacio ocupaba el PRI para decir, el partido, bueno, tenía su lema, ¿no? Les estoy hablando de los 80, los 90, ¿no? El partido no sé qué. Y ahí estaba pintado el camellón. Y siempre, siempre tenía una pintura cuidada. Hoy eso ya no lo vemos. Yo no quiero que pinten bardas. O sea, yo entiendo que ahora ya las redes, otros medios, ¿no? Pero lo que les estoy diciendo es que ya no se ve esa actividad permanente que distingue a los partidos de masas. Ya no se ve la organización entre los diferentes niveles de los órganos partidarios. Y ya no se ve, por supuesto, la maquinaria que eran al momento de las elecciones. Yo creo que era un orgullo de los priistas decir que el PRI era una maquinaria que funcionaba como ninguna otra. Hoy yo entiendo las circunstancias, el cambio de la sociedad, muchas cosas. Los invito a que piensen en su origen y en la trayectoria que han tenido de una manera crítica. Critíquense sanamente, tampoco hay que pelearse. Hay que criticarse para ser mejores. Yo, de mi parte, bueno, todo lo que dije, pues claro, también ya me llevo otras ideas y trataré de ser mejor para la próxima que me inviten. Muchas gracias, mi estimado maestro. Ahí está mi correo, ¿cómo se llama? Mi dirección, por si algo les puedo ayudar. Muchísimas gracias, maestro Bretón. Déjeme comentarle que hubo muchos asertividades en el WhatsApp, en los otros medios de comunicación. Le agradeceré también a mi secretario de organización, al licenciado Netzahualcóyotl y a la secretaria general de Puebla Capital del IRH, Carla Rentería, que puedan prender sus cámaras. Y podemos, maestro, y si nos da permiso de pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Ah, sí, con gusto, con gusto. Perfecto. Bueno, tenemos una que nos dijo nuestra amiga Flor Vázquez. Flor, habías levantado la mano, si puedes encender tu cámara o nada más con audio, el poder formular tu pregunta y la inquietud que tienes hacia el maestro. No sé si esté por ahí. Damos 10 segundos. Nada más felicitarlo, muy excelente su ponencia, muy profesional. Así como partidos, hacía una observación que pues principalmente es dejar de ver, vamos a decir, los personalmente nuestras, que éramos antes como un partido de masa. Pero ahorita en este tiempo la mayoría de políticos pues siempre van por los intereses casi siempre grupales, los hemos visto últimamente en el partido. ¿Cómo podemos conjugar o formular la unidad dentro del mismo partido o de esos grupos? ¿Cómo conjugarnos para hacer el partido que éramos antes? Mira, Flor, bueno, primero gusto en conocerte. Mira, esta pregunta que tú tocas se ha analizado en 3 obras de carácter internacional tratándose de Trump.
Lo que reclaman los tres autores, inclusive uno de Harvard, se llama la obra Cómo mueren las democracias, le echan la culpa al Partido Republicano porque no supo cuidar la elección interna. Es decir, para ellos, el partido político sí debe ser un filtro de análisis, no solamente de cualidades de voto, sino también de cualidades de persona, porque eso va a delinear el futuro del partido. Ve lo que está sucediendo en Estados Unidos. Es decir, Trump pierde la presidencia, pero había perdido la Cámara de Representantes, pero también perdió el Senado, o lo está perdiendo. Es decir, como que el partido político, a ellos introducen un concepto de autocontención, así se llama ese principio. Es decir, tienen que aprender a medir a largo plazo y saberse contener con la emoción de las elecciones. Porque lo que ellos parten de la idea que el partido lo que hace es apostarle todo a ganar. Sí, pero el triunfo con un mal político, con un político ambicioso, individualista, poco comprometido con la sociedad, lo que va a provocar es que seguramente en las siguientes elecciones sí les va a perder. O sea, estos libros que comento se escribieron por allá del 2016-2017. Recién había entrado Trump. Estos analistas lo vieron y por eso se convirtieron como en un, ¿cómo decirte? Como un libro de asesoría para los que estudian la política en México, porque piensan que va a pasar lo mismo. Que este triunfo solamente encumbró a una persona que no está pudiendo pensar en su partido, y creo que ustedes lo pueden ver, y no está pensando en las instituciones. Y eso va a ser motivo de reclamo de la sociedad. Respecto de tu pregunta, créeme que es difícil contestar, pero yo lo que te diría es, aprendan a autocontenerse. Es decir, sí hay que ganar, sí hay que llevar buenos candidatos, pero si no los tengo, deja que te dé un buen número de votos y aunque no tengas la certeza que vas a ganar, probablemente su solvencia moral te ayude a conseguir los votos que en la encuesta todavía no se ven. Pero no se dejen llevar de una manera, creo yo, pues con este ímpetu del compromiso con el partido, que también es esto. Creo que a veces no se piensa en términos de partidos, sino de los grupos, y es lo que le está dando traste, sobre todo al PRI, que yo lo veo muy institucional, de verdad lo veo así, más que otros partidos, lo veo muy institucional, y ojalá y pudieran sumarse a ese principio de autocontención, ¿no? De, o sea, saber administrarse a partir del tiempo. Gracias, maestro, por la precisión de su respuesta. Gracias, Flor Vázquez, por preguntarnos. Ya tenemos otra pregunta de César Augusto Topete, un gran amigo. Adelante, mi estimado César, con tu pregunta. Hola, muchas gracias, mi amigo Miguel, y a todos los que hacen posible estas capacitaciones, muy amenas, por cierto, aquí estamos a la orden. Y saludar también al ponente y preguntarle, en su opinión, maestro, bueno, muchas veces se ha dicho que el PRI lo ha demostrado también, es un partido de causas. Usted con su ponencia lo ha retroalimentado la cuestión partidista y la capacitación. Pero en su opinión, ¿usted cree que en un futuro el PRI debería refundarse? Porque, bueno, en su esencia ha sido la misma, pero ya ve que primero el partido, el PNR, y luego el PRM, y luego PRI, cambió de nombre, no de esencia, se fortaleció. Pero ¿usted cree que sea necesario en esta etapa institucional y que es más ciudadana que se refunde como tal, o que se renueve, o que, como dicen, nada más le den su manita de gato, pero porque la esencia debe de estar siempre incólume, o sea, es de verse al pueblo como en su lema, democracia y justicia social? ¿A usted qué piensa en su opinión? Muchas gracias. Mira, sí, gracias. Ahí les recomiendo un autor que se llama Francisco Javier, ahorita les digo, el libro se llama El Partido de la Revolución Institucionalizada, y ahí él lo que explica es que el cambio de nombres sí atendió a cosas sustanciales. Por ejemplo, del PRM al PRI, lo que cambió fue que sacaron al sector militar. Recuerda que el último presidente militar fue Manuel Ávila Camacho, poblano, por cierto. Y el primero fue Miguel Alemán, el cachorro de la democracia. ¿Por qué se dio ese cambio? Porque hubo la transformación del PRM al PRI, sacó a los gobiernos militares por lo que estaba sucediendo en América Latina, bueno, en el centro y Sudamérica, que los militares estaban regresando. Recordemos que Porfirio Díaz era un militar,
¿no? Y la justificación del PRI era precisamente todo el daño que hizo Porfirio Díaz, cuando tú no podías permitir que se siguiera gobernando de la misma manera que se venía haciendo en contra de la causa por la que se supone tú surgiste. Entonces, en una cuestión también de poder, porque los militares seguían reclamando mucho poder, lo que hacen es que desde el partido sacan de la vida política a los militares y ellos se van a fundar el PARM, ¿no? El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Ahí es donde se refugian los militares. Muy bien. Como tú puedes ver, esta transformación es de fondo. Es de fondo y es histórica. Yo hoy preguntaría, ¿cuál sería el objetivo de cambiar? ¿Qué cambiarías? No, más bien, yo creo que esta pregunta se tiene que contestar a partir de si de verdad pueden ustedes generar una nueva élite de partido político o no. Porque todos los partidos están, digamos, con la misma élite desde hace muchos, muchos, muchos años. Por eso se repiten y se repiten los políticos en las cámaras. Vaya, pues hoy, orgullosamente, ¿no? Dicen, es que tenemos mucha experiencia con nuestros parlamentarios, ¿no? 20 y tantos años en la Cámara de Diputados y Senadores. Pues yo no sé si eso es algo de lo que orgullecerse o algo de que, digamos, no tenemos otros políticos. Acá hay gente muy joven, ¿no? Veo en la pantalla gente muy, muy joven. ¿Y a poco si tienen la capacidad de convocar un evento de eso, no tienen la capacidad de hacer un programa político para proyectar a la sociedad? No, a mí me parece que si pensaran en hacer un cambio es porque de verdad va a haber un cambio sustancial. Yo, y regresando a la respuesta de Flor, si hacen un maquillaje, creo yo, les va a costar carísimo, carísimo el que les digan que solamente quieren engañar, porque eso es lo que se va a presentar, es la interpretación de la verdad. Solo nos quieren engañar. No, sean genuinos y digan, el PRI se va a reconstruir desde adentro y enfrenten. Yo lo digo, no soy purista, ¿verdad? Pero yo veo como mucha fuerza dentro de tu partido, pues ocúpenla, entrenla, denle cauce, pero hagan cosas reales, no nada más, como dijiste, una pintadita, como dijiste. No, si van a cambiar es porque de verdad hay algo que cambiar. Si no, fortalezcanse, hagan la autocrítica, apréndanse a autocontenerse y yo creo que les va a ir mejor. Yo creo. Muchas gracias, maestro. Mi comentario, sumando a lo que usted dice, va encaminado a eso, porque el PRI, a través de estos años, pese a que ha tenido derrotas, también ha surgido con esa misma esencia y esa misma organización, regresar al poder. Pero ha habido voces que han insistido en que se refunde o que se retome esa refundación. Y bueno, hay cosas que tal vez se pueden renovar y mejorar. Pero ya hablar de una refundación es algo, como usted lo dice, de fondo, ¿va? Entonces hay que valorar eso y por eso hay que preguntarle a los que saben su opinión para también estar informados, porque a veces uno puede tener su visión en base a su perspectiva, pero es bueno también consultar a otras perspectivas, ¿eh? Muchas gracias. Garrido, se apellida Garrido. Okay. Así se llama el autor. El autor se llama Garrido, Javier Garrido, el Partido de la Revolución Institucionalizada. Es un clásico de la literatura. Si quieren conocer a su partido, yo les recomiendo esa lectura. Gracias, maestro. Saludos. Maestro, muchísimas gracias. Nos están comentando si puede volver a repetir un poco más lento porque no agarran el título completo del libro que está recomendando. Se llama El Partido de la Revolución Institucionalizada. El partido, en vez de decir Partido de la Revolución Institucional, es el Partido de la Revolución Institucionalizada. Francisco Javier Garrido, así se llama. Él, su tesis de doctorado en París, la asesoró Maurice Duverger. Imagínense qué nivel tiene el libro. O sea, ese libro es la tesis doctoral de él, en París. Ese es un clásico, Perfecto, maestro. Pues muchísimas gracias por esas puntuales respuestas. Estamos teniendo muchísimos comentarios, más que respuestas. Ya estamos en nuestra recta final. Yadira, la maestra Yadira nos está diciendo qué reflexiones nos pueden compartir en relación a la postura de Sartori. ¿Sin partidos políticos no puede haber democracia? Pregunta. Sí, es lo que les decía. Sartori lo que plantea es que ellos se han vuelto un instrumento de intermediación. ¿Por qué? Porque juega dos papeles. Una parte es conducir la decisión para construir la representación, ¿no? De la sociedad y sube. Pero es a través de los partidos. Pero la otra es que el partido, como figura intermedia, debe de jalar las demandas de la sociedad y llevarlas al poder, aunque sea su oposición.
Estos dos papeles de intermediación no los puede cumplir nadie. Si pensamos en un sindicato, pues va a recoger las inquietudes de sus afiliados, de sus agremiados y las llevará. Pero por la falta de estructura y la falta de organización, de presencia social, no puede ser cauce de tantos reclamos, de tantas demandas. Por eso, Sartori piensa que los partidos políticos juegan este papel de intermediación sin que nadie los pueda suplir. Yo les decía al principio, pues sí, tienen digamos, frente a la sociedad, hay gran desconfianza frente a los partidos, pero la pregunta es, ¿con qué los sustituimos? ¿Va? Entonces, lo que tienen que hacer los partidos para fortalecer la democracia es fortalecerse a su interior. Es una lógica, es como un filtro. Es decir, si nosotros queremos llegar al poder y el filtro del agua, que son los partidos, puede limpiar todo, no importa que la sociedad tenga problemas graves, porque al pasar por el filtro, lo va a limpiar y entonces el poder llegará de una forma legítima y más comprometida con la sociedad. Por eso es que desde Sartori, creo yo, ¿sí? Se piensa que los partidos políticos son el instrumento más democrático. Y es una postura que todavía desde los 80, ¿sí? Sí. Es muy interesante eso de la intermediación. Gracias, maestro. Fíjese que hay muchos comentarios más que de felicitaciones. Creo que las preguntas que tienen, estoy viendo los comentarios, son más de reflexión hacia nosotros que participamos en un partido político. Qué bueno. Y, por ejemplo, tan solo César Terol comenta, de verdad, el IRH Puebla, qué sábado tan importante el día de hoy. Estamos en un sábado de puente y estamos hablando de política y esa es la verdadera pasión que tenemos. Los ponentes, la organización, pero sobre todo el nivel de la información que nos han compartido, lo útil que es para nuestro proceso de capacitación y lo efectivo que será para hacerlo realidad a nuestro partido. Muchísimas gracias. Hay muchos más comentarios, solo de manera enunciativa mencioné algunos y estamos llegando a la recta final y simplemente agradecerle al maestro. Normalmente el tema de sus clases era cuestionarnos de cómo mejorar un país y defendía, ¿no?, a través de un sustento teórico por qué un partido político debe llevar una inspiración en mejorar nuestra democracia. Y entonces también en las clases nos exponía el maestro de que hay que pensar, ¿no? Hay que generar pues ciertas reflexiones dentro de lo interno, ¿no? Y ese es un mensaje para todos los militantes, para todos los que participamos en el PRI, de que debemos de cuestionarnos, debemos de cuestionar todo lo que está pasando en el PRI, porque un partido debe de ser dinámico y, como lo mencionó, no hacer disfraces engañosos, ¿no? Pero me gustaría terminar esta intervención en que estudiemos. Me llevo la frase que dice, si no conoces a los demás partidos, no conoces a tu partido, ¿no? Gracias. Esto fue una cachetada para todos. Incluso al inicio de esta primera ponencia, de las primeras ponencias, hubo un comentario de uno de los alumnos que mencionó, ¿cuántos de las cúpulas están invirtiendo un día sábado en prepararse y cuestionar cómo está el actuar de un partido político, ¿no? Desde ahí empezamos, ¿no? El día de ayer, viajando con el maestro Lázaro Jiménez Aquino, quien se disculpa, estábamos discutiendo y debatiendo el tema de reconstruir o refundar, ¿no? Ya mencionó usted la tesis en la que se genera, si realmente es reconstruir o refundar o también es cambiar el nombre de un partido, ¿eso va a mejorar? Y creo que hoy el camino es el partido de rescatar nuestra identidad, de rescatar las causas sociales a través de lo que ya tenemos y ya tenemos armado, ¿no? Esas son las conclusiones que me llevo. Debemos de inspirar en cada uno de nuestro entorno en el que nos desenvolvemos. Me gustaría que le agradezco a Carla Rentería, quien es nuestra secretaria general de Puebla Capital, y a mi secretario de organización, Netzahualcóyotl, Luis Ledesma, que está recorriendo el país a través de los medios digitales, quien es nuestro coordinador de capacitadores también, pero nuestro secretario de organización de las filiales, que nos regalen un mensaje. Me gustaría primero empezar por nuestra secretaria general, Carla Rentería, y un despido final de parte del licenciado Netzahualcóyotl Luis Ledesma. Adelante, Carlita.
Hola, buenas tardes a todos. Miguel, gracias. Bueno, pues de parte también del presidente Julio Menchú, que tuvo también un compromiso, se disculpa, pero sí queríamos en verdad agradecer este tema de este tipo de capacitaciones y de seminarios que son importantes, el tema de los partidos políticos. La verdad que sí va mucho con lo que es el Instituto Reyes Heroles. Nosotros consideramos también que esta formación es importante porque el cambio viene en la ciudadanía, el cambio viene en el ciudadano, ¿no? Entonces también nosotros, involucrando a través de estas formaciones, de estas capacitaciones, involucrando la ética, ¿no? Los valores, haremos cambiar esta cultura que tenemos acerca de los partidos políticos y poder ir mejorando y llegar a ese país, a ese estado que nosotros pues deseamos, ¿no? Y todo es a través, obviamente, de la formación del Instituto Reyes Heroles y obviamente, pues Miguel, en verdad los felicito a los ponentes, a los tres, estuve también ahí muy pegada, los felicito, la verdad que muy bien. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carla. Que sepan que en cada uno el ideal que quiere lograr el Instituto Reyes Heroles es llegar a los municipios más recónditos que tiene Puebla, dentro de los 217. Incluso hemos llegado a municipios donde no conocían el Instituto de Formación Política Jesús Reyes Heroles, y es donde debemos de invertir realmente en la capacitación y la profesionalización, y por eso me voy con un gran amigo que nos dé sus palabras de despedida. Agradezco, no hemos bajado, presumirle, maestro, que empezamos con 110 y nada, hay 95 conectados, o sea, bajamos solamente un 10%. Adelante, mi buen Netza, sería un gusto escucharte. Muchas gracias, Miguel, muchas gracias a todos los participantes. Hablar de 5 horas de capacitación a veces se dice tan rápido, pero nos bombardearon con mucha información y muy nutrida. Eso es importante para nosotros, el entender que el IRH está no nada más colocando la parte del pensamiento, sino que también estamos colaborando mucho en la parte del corazón para generar una acción. Y algo muy importante que aprendí hoy, todos los días aprendemos, y qué bueno que hoy lo reafirmé también, es que tenemos que aprender a saber qué hacen los de enfrente, qué hacen los demás partidos. Cuando hablamos en público, y a veces lo hacemos como candidatos, hablamos como si el bien común fuera una frase propia del PRI, y escuchamos candidatos que dicen, es que vamos a trabajar por el bien común, y se nos olvida que somos los trabajadores de la justicia y la democracia social, algo que viene fundamentado en nuestros documentos. Y desde esa comunicación tan importante como es el hablar en público, también cuando nos expresamos en redes, muchas gracias a todos los ponentes, creo que un gran esfuerzo ayer. Sí, amigo, ese era el comentario. 5 horas de capacitación nos dejan mucho entusiasmo y a seguir adelante. Muchas gracias. Y para finalizar, yo valoro mucho que el maestro José Antonio Bertrán Betanzos me haya dedicado el tiempo y me dé la oportunidad. Creo que él preside ahí en la Facultad de Ciencias Sociales de la Ibero. Y la verdad, maestro, muchísimas gracias, lo valoro mucho, le agradezco a la vida que en su momento, en mi época de universitario, me dio la oportunidad de cruzarme con usted, porque creo que desde hace 9 años que salí de la universidad, nunca hemos perdido contacto. También los invito a leer la columna del maestro, los estaremos compartiendo en los grupos que tenemos de ahí del Instituto Reyes Heroles. Y muchísimas gracias, maestro, por darse un tiempo en puente, en sábado, en darnos una clase excelentísima, y estamos muy agradecidos. Me despido con usted con unas últimas palabras, mensaje final de usted. Bueno, pues muchas gracias, de verdad a mí me da mucho gusto compartir, escuchar. Pues desde la academia vemos unas cosas y el encuentro con la realidad pues nos ayuda a ser mejores. Yo que más quisiera que todos ustedes pudieran de verdad dedicar sus esfuerzos a mejorar lo que estamos viviendo. Me parece que sí estamos en una situación muy delicada, pero también confío que los partidos, en este caso el PRI, tendrá la fortaleza, la vocación y el compromiso para que se enderece el rumbo. Yo te agradezco, mi estimado abogado, de verdad te lo agradezco muchísimo, y a todos los participantes, pues también reconocerles que pues es sábado, es puente, y yo creo que ya es tiempo de retirarnos.
pásensela bien y quedo a sus órdenes. Y gracias, abogado. Un abrazo y nos vemos en el próximo curso que será el 5 de diciembre. Estén muy atentos. Cualquier duda y pregunta en los mensajes privados. Hasta luego a todos, queridísimos amigos periodistas.